Bueno, la semana pasada, ¿verdad? En el primer mensaje de esta serie, se nos dijo que lo más importante es cuidar el corazón de nuestros hijos, porque debemos pastorearlos y debemos llevarlos a una vida guiada por el Espíritu Santo. Que no veamos su edad, que no veamos las cosas malas que han hecho, sino cómo a través del obrar del Señor y tu pastoreo, el corazón de tu hijo va siendo transformado. Pero debemos hacerlo con todo el corazón para que sea una experiencia transformadora, triunfante, victoriosa. Sabemos como cristianos conocedores de la palabra que estamos viviendo los últimos tiempos, que estamos viviendo tiempos agitados, peligrosos, difíciles, tiempos en que nuestros hijos son atraídos por las corrientes de este mundo. Pero eso no debe desanimarnos y ver la crianza de nuestros hijos como algo imposible, porque debemos entender que del valor de la autoridad que Dios nos da para criar y pastorear a nuestros hijos mediante un plan estratégico. ¿Saben por qué? Porque criar es más que cuidar. Criar es más que proveer. Que nuestra familia sea una bendición no es algo que ocurre por casualidad, no ocurre de la noche a la mañana. Especialmente nosotros, los latinoamericanos, no somos una sociedad que dice, bueno, ya mi hijo cumplió 18 años, se va para la universidad, así que agarre su camino y que lleve su vida solo. Nosotros no somos así. Nosotros somos mucho más familiares, ¿verdad? Ahora, sí, hay que reconocer que eso exige invertir tiempo, invertir esfuerzo en nuestra familia, porque cuando esto ocurre, la familia prospera. En el Salmo 127, vemos cómo los peregrinos cantaban. Y yo cuando oiga la alabanza siempre recuerdo esos peregrinos que se ven tan gozosos a pesar de haber salido de un exilio de 70 años y volvían a su querida tierra, ¿verdad? Y sí, volvía quizás otra generación, hay una que se quedó en Babilonia y vienen nuevos. Sin embargo, ellos cantan lo siguiente en el Salmo 127. Los hijos son una herencia del Señor. Como saetas, es decir, como flechas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Dichosos, bienaventurados los que llenan su aljaba de ellos. ¿Qué es la aljaba? Esa bolsa donde iban las flechas guardadas. Ellos cantaban este salmo. El mensaje del día de hoy lo hemos llamado las influencias en la crianza, porque vamos a ver que hay influencias formadoras, pero también hay influencias deformadoras que afectan la vida de tu hijo, de tu familia y aún tu propia vida. Vamos a hablar de tres experiencias que afectan la vida de tu hijo. Y la primera de estas experiencias es que tu hijo es tratado por Dios de forma individual. Todos ustedes tienen su hoja de apoyo. Si a alguien le falta, puede levantar la mano para que los sugieres se las alcance. Esta hojita tiene la finalidad que ustedes puedan seguir el mensaje y allí van a conseguir todo el apoyo bíblico. En esos espacios en blanco que consiguen, van a ir rellenando. Primera experiencia, tu hijo es tratado por Dios de forma individual. Es decir, es un ser humano único. Es un ser humano distinto a cualquier otro ser humano que haya existido, que exista o que existirá en lo futuro, ¿verdad?
Y esto es de vital importancia que lo recordemos, porque ni tú ni tu hijo son producto de la casualidad. No vienen de un proceso evolutivo ciego. Tú y tu hijo son el producto de un proceso creativo, de un proceso único, especial de Dios. No cabe duda que el libro más amado del Antiguo Testamento es el libro de los Salmos. Alguien ha dicho que los Salmos son el oro sólido de la experiencia cristiana. Cada salmo es una expresión directa de la conciencia que el alma tiene de Dios. El libro de los Salmos es un libro para todos los necesitados, para todos los enfermos, para todos los que sufren, para los que se encuentran en peligro. El libro de los Salmos es un libro para pecadores. Es un libro para el Hijo de Dios que nos habla de la ley de Dios y las bendiciones que hay para el que las cumple. En el Salmo 139, y ahora sí los invito a abrir sus Biblias en este Salmo, Salmo 139. Sé que tenemos el apoyo en papel, lo tenemos seguramente en pantalla, pero es bueno que ustedes busquen, traigan sus Biblias. Salmo 139, porque ahí vamos a ver reflejado este concepto de cómo el Señor nos conoce individualmente, acabando con ese concepto equivocado de que Dios es un Dios de masas. En el Salmo 139, el rey David habla íntimamente con Dios, maravillándose, asombrándose del conocimiento infinito que Dios tiene de él como individuo. David conocía profundamente a Dios y podía percibir las bendiciones de Dios para él. La Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pero solo la persona que conoce a Dios, que tiene una relación íntima y profunda con Dios, puede recibir y puede comprender estas bendiciones. Ahora, queridos hermanos, cuando la Biblia habla de conocer a Dios, no está hablando de algo externo, de un conocimiento intelectual o teológico, porque hasta Satanás conoce a Dios. Conocer a Dios quiere decir que el corazón del hombre se inclina, se humilla ante Dios, a ese Dios omnipresente, a ese Dios omnisciente, dos atributos de Dios, la omnipresencia. Hermano, Dios está con cada uno de nosotros. Y sí, si los peregrinos en aquel momento cantaban regresando al templo para adorar a Dios, nosotros tenemos aquí a Dios en nuestro corazón, no necesitamos ir a ningún lugar, ¿verdad? El Espíritu Santo está con nosotros. Ese Dios que nos conoce, que es omnisciente, que conoce las diferentes etapas de nuestra vida. Primero como hijos y luego como padres. ¿Por qué lo hace? Porque nos ama y le importamos. Y es en esta primera experiencia donde tu hijo es tratado de forma individual por Dios, donde Dios se manifiesta como Padre, el Abba Padre, el Padre Creador. Y es aquí donde vamos a encontrar tres características que aparecen en este Salmo 139. La primera característica es que Dios es un Dios asombroso. Pueden rellenar ese espacio en blanco. Dios es un Dios asombroso. Y vamos a leer los versículos 13 y 14 de este Salmo
139. Miren lo que dice y miren cómo ve David a este Dios como creador. David expresa: porque tú creaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosamente y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. ¿Qué está expresando David? Asombro, asombro ante un Dios asombroso, valga la redundancia. Porque David se considera una creación asombrosa y toda persona que llega a tener una relación personal, íntima con Dios, tiene que tener este concepto y poder decir: yo soy una creación asombrosa, yo soy un milagro. Y así lo expresa David en primera persona. ¿Puedes tú decir lo mismo? ¿Puedes repetir conmigo: soy una creación asombrosa? ¿Los quiero oír? Soy una creación asombrosa. David reacciona ante este atributo de Dios, la omnisciencia, ante ese poder creador, ante ese conocimiento que Dios tiene de él, ante un Dios que todo lo sabe. Y aunque el salmista no entiende, ¿verdad?, esta maravillosa obra creadora, así lo expresa él, lleno de asombro ante un Dios asombroso que hace milagros. Hay una segunda característica que encontramos en este trato individual, y David dice, versículos 15 y 16 del Salmo 139, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía ni uno solo de ellos. En este lenguaje poético, David nos muestra a Dios como un Dios tejedor. Y hoy en día vemos que los médicos, los biólogos, hablan del tejido humano, hablan del tejido orgánico. Pero el salmista descubrió este concepto bíblico hace miles de años. En el versículo 15, David habla de entretejer. Y entretejer es algo más que tejer, ¿verdad? Está hablando de bordar. Está hablando de belleza. Habla de adorno. Habla de un valor agregado a lo que ya tiene hecho. Un autor dice que este concepto de bordado escrito en este poema tiene que ver con maestría. Con esa maestría de un Dios creador. Tú me tejiste de manera maestra. En otras palabras, pudiéramos decir, ¿saben qué? Yo soy una obra maestra. Espero que puedan decirlo conmigo, como lo digo yo. Yo soy una obra maestra. Miren, y es interesante porque el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 10, Pablo dice que somos hechura de Dios. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué está expresando aquí Pablo? Pablo usó la palabra poema, que quiere decir poema. Pablo también se asombra y dice de él mismo, yo soy un poema de Dios. Miren la capacidad espiritual de este hombre de entender lo especial que él era para Dios, que era un ser humano único como individuo para Dios.
Y esto debe desafiarnos, esto debe confrontarnos cuando en determinadas situaciones no entendemos lo que pasa en la creación. No entendemos lo que pasa en el mundo. No entendemos lo que pasa en nuestro país. Muchas veces, en medio de la desesperación, cuestionamos a Dios. Comenzamos a reclamarle y le decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Y le reclamamos al tejedor, al bordador, ¿por qué le está sucediendo esto a mi hijo? ¿Por qué, Señor, esta enfermedad? ¿Por qué estas limitaciones? ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos o familiares que de repente se enfrentan a una situación como esta, con un hijo? Hijos con enfermedades terminales, hijos con discapacidades. Y vemos a esos padres, a esas madres abatidos preguntando, ¿por qué, Señor? Y aquí, hermanos, quiero decirles que no es malo reclamar al Señor y preguntar, porque nunca el Señor olvida que somos seres humanos. Él conoce nuestra condición. Él nos va a responder, pero no se sientan mal cuando en momentos reclamamos al Señor. En esa desesperación le decimos al Señor, Señor, ¿qué pasó con tu bordado? ¿Qué pasó con tu belleza? ¿Qué pasó con esas criaturas que nacen con discapacidades limitadas? ¿Dónde estabas tú, Señor? Hoy en día muchos de nosotros tenemos familiares, amigos que se han ido del país, que han migrado buscando, bueno, un futuro mejor, ¿verdad? Y ahora están pasando situaciones que nunca pensamos. Y cuestionamos y le reclamamos al Señor, bueno, Señor, yo pensé que iba guiado por ti, que ese era tu plan, y ahora resulta que está solo, que tiene miedo, que las cosas no se dieron como pensaban y se sienten frustrados, decepcionados, atemorizados, sin esa cobertura de su familia y no saben qué hacer. Dios nos conoce, hermanos. Dios nos conoce y sabe los débiles y los frágiles que somos y cómo ante estas situaciones colapsamos. Dios conoce, como les dije, nuestra debilidad, pero también es un tremendo consuelo, como lo dice a continuación en el Salmo 139, el salmista lo va a expresar en este mismo salmo, porque allí él va a encontrar esas respuestas a las preguntas que salen del alma de un padre afligido. Y es en esa primera experiencia donde tu hijo es tratado por Dios de forma individual, que conocemos a Dios como un Dios asombroso, maravilloso, bordador, ¿verdad? Pero también lo vamos a conocer como un Dios comprometido. Y esta es la tercera característica que vamos a encontrar en este trato individual con Dios. Versículos 17 y 18 dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Es decir, el salmista llega a la conclusión y queda maravillado y dice que los pensamientos de Dios son maravillosos, que son innumerables, más que la arena, ¿verdad? Que esos pensamientos de Dios se amplifican, preciosos, innumerables y eficaces. Pero cuando el salmista le dice a Dios, despierto y aún estoy contigo, no se trata
de un concepto establecido aquí en la mente de que yo todas las mañanas, al despertar, al abrir los ojos, bueno, lo primero es que tú estás aquí en mi pensamiento y yo oro. No, esto, ¿saben qué? Esto es demasiado simplista. Esta frase, despierto y aún estoy contigo, remonta el tiempo, rebasa el tiempo como una señal de resurrección. ¿Sabes por qué, hermano? Porque va a llegar el día cuando Cristo venga en que tú vas a estar con Él. Tú vas a resucitar y vas a estar con Él. Y esa es nuestra bendita esperanza de vida eterna. ¿Quién dice amén? Amén. Y cuando se produzca este despertar final, sabes que allí no van a haber defectos, ni cojos, ni mancos, ni mudos, ni limitaciones, ni discapacidades, porque tendremos un cuerpo perfecto, un cuerpo transformado, un cuerpo eterno que no se desgasta con el paso del tiempo para la gloria de su nombre. Amén. Y aquí es hermoso recordar la promesa que está en Jeremías, ¿verdad? Una promesa que yo la repito siempre mucho, Jeremías 29:11. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Y son planes de bendición, no de calamidad. Nuestro Dios no es un Dios de calamidades, es un Dios de bendición, un Dios que nos quiere dar un futuro y que nos quiere dar esperanza. Y esta promesa, queridos hermanos, es para cada uno de nosotros, para ti, padre, para ti, madre, ¿verdad? Para tu hijo, para cada ser humano de forma individual. Y en este trato individual del Dios Todopoderoso, del Dios justo, si tú hoy te sientes turbado por una enfermedad que te limita, o por cualquier otro tipo de daño o discapacidad, y le estás preguntando a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy padeciendo esto? ¿Por qué no puedo permanecer sano? Déjame decirte, querido hermano, y si hay un amigo que nos visite, que cuando no tenemos respuesta de Dios, qué hermoso es saber que Él es un Dios asombroso, que Él es un Dios bordador y que Él es un Dios comprometido. Cuando no entiendas la adversidad, cuando no entiendas el dolor que te produce ver a tu hijo con una enfermedad o a ti mismo, acuérdate que Dios mira a cada individuo como un original divino, como un ser único. Dios quiere que tengas este consuelo, porque seguramente en el futuro tú vas a entender que Dios no deja cabos sueltos, Dios no deja nada al azar. Y que si hay una aparente limitación, un defecto, una enfermedad, sea física, sea emocional, Dios la puede usar para su gloria. Amén. Dios ve a tu hijo como la única persona creada y así también te ve a ti. Entonces, ¿sabes qué? El asombro va a volver a ti. Y esta primera experiencia que afecta la vida de tu hijo es una experiencia formadora. ¿Por qué? Porque nos habla de nuestra relación vertical con Dios. ¿Entendemos eso? Sin esa relación vertical con Dios, sin esa relación personal, íntima, nada va para ningún lado. Pero el Salmo continúa y nos muestra una segunda experiencia. Y esta segunda experiencia es que tu hijo es influenciado sin Dios.
Y aquí vamos a hablar del mundo que nos rodea. Aquí vamos a hablar de esas personas que viven alrededor de tu hijo, incluso tu padre y madre, familiares, maestros, amigos, compañeros. Porque cuando hemos sacado a Dios de la crianza de nuestros hijos, esas influencias externas comienzan a afectar la vida de tu hijo. Y son errores que cometemos nosotros, los padres, e inclusive los propios maestros, los familiares que comienzan a bombardear su cabeza con conceptos, con ideas del mundo. Por eso decimos que nuestros hijos son influenciados sin Dios. Al comenzar el mensaje hablamos de dos tipos de influencias. Influencias formadoras, como esta que hemos hablado, de que tu hijo es tratado en forma individual por Dios, ¿verdad? Pero también hay influencias deformadoras, dañinas, que afectan la crianza de tu hijo. Esas influencias horizontales, que son las relaciones con otras personas, ¿verdad? Que deforman y afectan la crianza de tu hijo. Porque hay familias que viven regidas por reglas del mundo, que no son las reglas de Dios, que no son los valores de Dios. Entonces vamos a ver ciertos tipos de familia. Y la primera, en el punto 1, familias influenciadas por tradiciones, familias influenciadas por filosofía, por costumbres nada sanas. Vamos a encontrar aquí padres indolentes. Y tenemos ejemplos bíblicos. Y saben que es importante que nos demos cuenta que la Biblia no nos oculta nada. Que así como en la Biblia encontramos modelos a seguir, también nos va a mostrar otros modelos que no debemos seguir. Tenemos que entender esto. No lo disfrazan, no lo esconden, no los ponen en la Biblia. Vamos a ver el caso de un padre indolente y vamos a hablar del sumo sacerdote Elí. En Israel de aquel tiempo el sacerdocio se heredaba de abuelos a padres, de padres a hijos. Y este sacerdote Elí tenía 2 hijos y nos dice la palabra que eran hombres impíos. En Primera de Samuel, en el capítulo 2, verso 22, allí se nos describe cómo era este sacerdote Elí. Dice Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que se servían en la entrada del santuario. En ese tiempo no había templo, era el santuario donde estaba el tabernáculo. Allí servían ellos. Y estamos hablando de una familia sacerdotal de Israel. Y vemos unos hijos depravados que cometían actos inmorales en las puertas del tabernáculo de reunión. Y Dios le envía un profeta a Elí que le dice de parte de Dios, y leamos los versículos 28 y 29. Le dice, entre todas las tribus de Israel, elegí a tu familia para que sus descendientes fueran mis sacerdotes. Les di el privilegio de ofrecer sacrificios en mi altar, de quemar incienso, de vestir túnicas sacerdotales y de comer de las ofrendas del pueblo. ¿Por qué no das importancia a los sacrificios y a las ofrendas que mandé presentar en mi santuario? Tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Ellos están cada día más gordos porque se están comiendo lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. El profeta está hablando de cómo los hijos de Elí
trataban con desprecio todo el ritual del sacrificio y de las ofrendas que el Señor había ordenado. El Señor era exacto en cómo se debía efectuar esas ofrendas, esos sacrificios. Y estas son acusaciones muy fuertes, hermanos, que el profeta le hace al sumo sacerdote y le dice: tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Y continúa diciendo: ellos están cada día más gordos, ¿verdad? Porque se comían lo mejor de la carne que el pueblo traía para los sacrificios. Pero también la comía el sumo sacerdote Elí. Es decir, él tenía una coparticipación en el pecado de sus hijos. Y seguramente en este momento tú estás viendo al sacerdote Elí como un padre indolente. Pero ¿cuántas veces tú no has hecho lo mismo? ¿Cuántas veces ves a tus hijos hacer cosas indebidas y tú no le pones disciplina? Y Dios lo denuncia. Tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Y aquí debemos preguntarnos nosotros: ¿puedes vivir dándole más importancia a tus hijos que a Dios? Cada uno de nosotros se cuestiona y se responde. Porque es una tremenda pregunta, ¿verdad? Que nos cuestiona a todos los cristianos. Porque en realidad esto se da en nuestra vida práctica, en nuestro diario vivir. No podemos tapar el sol con un dedo. Porque eso es lo que hacemos cuando colocamos a nuestros hijos en el primer lugar que solo le corresponde a Dios. Cuando en nuestra mente y en nuestro corazón las necesidades de nuestros hijos están en ese primer lugar que solo le corresponde a Dios, estamos haciendo idolatría. Porque idolatría es poner a algo o alguien en ese primer lugar que le corresponde a Dios. Y el sacerdote Elí, el sumo sacerdote, era un padre indolente. Tenemos otro tipo de familias, las familias influenciadas por circunstancias. En el punto 2. Todas las familias tenemos conflictos, porque el conflicto es parte de nuestra vida diaria, de nuestro diario vivir. No existe una familia perfecta. Todos tenemos conflictos. Y lo podemos ver en cosas muy, muy chiquiticas, como el hecho de tener un par de niños pequeñitos, ¿verdad? Que se pelean quizás por un juguete, o pelean por las caricias, la atención de su padre o de su madre, ¿verdad? Porque son egoístas, porque no son unos angelitos, porque en su mente ese juguetico, esa atención, esa caricia del padre o de la madre, ¿verdad?, los hace felices, y nosotros tenemos que intervenir para separarlos y que dejen de pelear. Y tenemos que hacer justicia. Pero muchas veces hacemos justicia sin Dios. Porque queremos acabar con el conflicto, queremos que la pelea termine porque son hermanos. Y si consigues que dejen de pelear, pues todo bien. Pero no olvidemos que esos dos niñitos, que nuestros hijos, esos dos bebés, son pecadores. ¿Cómo les suena eso? Son egoístas, son angelitos caídos. Y en la Biblia tenemos un ejemplo tremendo, que es el rey David. Porque si en el primer caso el sacerdote Elí era un padre indolente, en este caso David es un padre permisivo. Y vamos a irnos a 2 de Samuel,
capítulo 13, porque allí encontramos una historia terrible sobre los hijos de David. David tiene un hijo mayor que se llama Amnón, ¿verdad? Este se ha enamorado de su hermanastra Tamar y la hace traer a su casa, a su tienda, diciéndole que está enfermo, que quiere que venga para que la atienda, ¿verdad? Y él viola a su hermana. Viola a su hermana, pero no solo esto, después de violarla, la echa. Llama a un criado y le dice, échala para afuera, sácala y cierra la puerta. Y Tamar le dice, hermano, no me eches, ya me has hecho un daño mayor, me has deshonrado. Pero él la manda a sacar de la casa, que la echen. Y cierra bien la puerta, le dice al criado. Entonces Tamar toma un poco de ceniza y se la echa en la cabeza en señal de duelo y rasga su túnica, su vestidura virginal, ¿verdad? Y va por el camino llorando a gritos porque ha perdido su virginidad y se encuentra con su otro hermano, con Absalón. Y este pasaje es impresionante en 2 de Samuel 13, versos 20 y 21. Luego su hermano, Absalón, le preguntó, ¿así que tu hermano Amnón se acostó contigo? Pues no digas nada de esto, hermana mía. Tranquilízate, porque es tu hermano. Tamar, muy desconsolada, se quedó en la casa de su hermano Absalón. Y el rey David, el papá, se enteró de lo que Amnón había hecho y se llenó de ira. Pero es interesante que la Biblia de Jerusalén nos expresa este versículo 21 de esta manera. Cuando el rey, o sea David, supo todas estas cosas, se irritó en extremo, pero no quiso castigar a su hijo Amnón, al que amaba porque era su primogénito. ¿Nos damos cuenta? Pues era el hijo mayor, el primogénito, el engreído, el que iba a tomar después el trono, ¿verdad? Y vemos a papá David como el padre permisivo, que sí se llena de ira, se enoja mucho, pero no hace nada. Y miren las consecuencias terribles que esto trae. Absalón, que sí es hermano de padre y de madre de Tamar, le dice, cállate hermanita, cállate, no hagas nada, no le reclames nada al hermanastro. Pero 2 años después lo mata. ¿Por qué David se porta de esta manera? ¿Por qué David no disciplina una falta tan grave? Porque es un padre permisivo y cuando uno es permisivo, niega que su hijo necesita disciplina. ¿Y cuántos padres hay así? ¿Cuántos padres ponen a los hijos por encima de Dios? Porque esta es otra forma de idolatría. Hay un tercer tipo de familia. Las familias influenciadas por roles. Roles que no son exactamente los roles bíblicos que están en Efesios 5, ¿verdad? ¿Cuál es el rol del papá? ¿Cuál es el rol de la mamá? ¿Cuál es el rol de los hijos? Pero sabemos que en la vida práctica, en la vida diaria, los padres asumen diferentes roles. Hasta aquí hemos visto un padre indolente, un padre permisivo y ahora vamos a ver un padre ausente. Y vámonos a 1 de Samuel, al capítulo 7. Porque ahí aparece Samuel como sacerdote y como profeta de Israel. Y dicen los versículos 16 y 17. Cada año Samuel acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, por Gilgal y por Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, pues allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel.
y edificó allí un altar al Señor. Samuel es un gran hombre del Antiguo Testamento, un hombre santo, pero si nosotros retrocedemos al capítulo 3, verso 19, allí van a recordar la historia de Samuel. Dice que Samuel creció y que el Señor estaba con él y que no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. ¿Recuerdan a la madre de Samuel, a Ana? Que va al templo cuando Elí era el sacerdote. Y va al templo como iba todos los años a orar porque era una mujer estéril. Y que tenía una situación con el esposo y con la otra esposa que tenía también el esposo, ¿verdad? Y ella era estéril mientras que la otra ya le había dado varios hijos. Y ella lloraba y suplicaba y clamaba al Señor, ¿verdad? Y el sacerdote Elí la oye hablando, diciendo y pensaba que estaba hasta borracha. Y ella le dice, no, yo no estoy borracha, estoy orando, estoy clamando al Señor porque quiero que el Señor me bendiga, ¿verdad? Con un hijo. Bueno, ella tuvo ese hijo y ese niño es Samuel. Y ella le había prometido al Señor que si le daba a ese niño ya lo iba a consagrar como un nazareo, lo iba a entregar después que lo destetara, lo iba a entregar en el templo. Y ahí creció Samuel. Y cuando Samuel llega a la mayoría de edad, dice la palabra que todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Pero en primera de Samuel capítulo 7, que leímos hace un momento, los versos 16 y 17, vemos que a un hombre que se la pasa viajando, pues él tenía que todos los años recorrer, ir de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, juzgando, ¿verdad?, a la gente. ¿Y cuántos días y semanas le tomarían cada uno de esos viajes? Y después regresaba a su casa y seguía juzgando allá a la gente. Un hombre que está fuera de su casa, que recorre todos los años diversas ciudades, cumpliendo con su ministerio. Un hombre que desbalancea el llamado que Dios le ha hecho con la atención de su familia. Y aquí es importante que recordemos la línea de autoridad de Dios. Primero Dios, en segundo lugar la familia y después el ministerio. Y eso tenemos que tener mucha claridad, hermanos, porque la familia es creada por Dios y la familia es muy importante para Él. Por eso estamos hablando de un balance. Y mientras Samuel iba de un lugar a otro, ¿qué está pasando con los hijos de Samuel? Bueno, Él los pone como gobernadores de Israel. Y en el capítulo 8, miren lo que está pasando en el versículo 3. Ya la gente va y habla con Samuel, empiezan a quejarse y le dicen, mire, ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. La gente le dice a Samuel, mira Samuel, tú has envejecido y tus hijos son un desastre. Tus hijos no siguen tu ejemplo. ¿Saben qué? Mejor danos un rey, queremos un rey. No queremos que ellos sean gobernadores por lo que están haciendo. Y aquí nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que un Padre Santo, un profeta de Dios, un juez de Israel, pueda tener hijos impíos? Sí es posible. Y no debemos equivocarnos pensando que porque nuestros hijos oran todos los días en la mesa cuando vamos a comer, ya son del Señor. Esta situación familiar de Samuel con sus hijos adelanta el tiempo de los reyes. Dios no quería reyes. Esto iba contra la voluntad de Dios. Pregunta, ¿por qué los hijos de Samuel son impíos? Porque no
ha habido un proceso de formación y desarrollo del carácter hacia la madurez, según Dios. Porque no ha habido una presencia, porque no ha habido un cuidado del padre o de la madre en su crianza. Y estos fracasos se dan cuando el padre o la madre están ausentes. Ahora, no piensen que no me doy cuenta de que en estos tiempos, con esta vida tan agitada y tan complicada que llevamos, no hay que hacer grandes sacrificios, ¿verdad? Para que tanto mamá como papá puedan entregar tiempo de calidad a sus hijos. Pero también quiero decirles que toda relación, todo tipo de cualquier relación, todo tipo de relación exige de nosotros tiempo. Toda relación demanda tiempo, pero mucho más cuando se trata de nuestra familia, cuando se trata de nuestros hijos. Los hijos necesitan a su papá y a su mamá, no a los abuelos, no a los tíos, no a los familiares, ¿verdad? O como dice el libro de Proverbios, no tengas hijos que otros van a criar. Ellos deben pertenecerte solo a ti. Porque ellos necesitan una relación íntima de amor contigo. Necesitan ver el amor de Dios en el corazón de su padre, en el corazón de su madre, porque no hay otra forma como ellos van a aprender a amar a otros. Ellos también necesitan disciplina, es verdad. Y aquí yo siempre hago la distinción entre disciplina y castigo. Mucho cuidado con tus reacciones frente a los fracasos de tus hijos. Incluso cuáles son tus reacciones frente a tus propios fracasos que muchas veces las llevas a casa. Mucho cuidado con tu vocabulario. Mucho cuidado con las palabras que usas, porque esas ofensas verbales son como espadas que traspasan el corazón de tus hijos. Hay que aprender a comunicarnos con tus hijos, con tu esposa, con tu familia. Se supone que es tu círculo íntimo, se supone que es lo que más amas, se supone que es tu prójimo más cercano y sin embargo muchas veces no somos capaces de controlar nuestras emociones, nuestro carácter, justamente con los que más amamos o debemos amar, ¿verdad? Aprende a comunicarte con tus hijos y con tu familia, con amor y con sabiduría. Todas las influencias que vienen de forma horizontal en sus relaciones con sus padres, amigos, familiares, maestros, todas esas influencias sin Dios que vienen de afuera hacia el niño van a influenciar y a marcar la vida de tu hijo. Porque hay que decir con dolor que muchas de las heridas más dolorosas, más fuertes, vienen de nuestra infancia, hechas por los que están más cerca de nosotros. Una tercera experiencia que afecta la vida de tu hijo es que tu hijo es inclinado hacia Dios. Ese es el tercer punto. Apenas sale del vientre de su madre y ya tiene una inclinación hacia Dios. No es consciente, pero él recibe ese trato individual con Dios que vimos en esta primera experiencia que afecta la vida de tu hijo. Y hace un momento en la alabanza cantamos que queremos adorar, ¿verdad? Bueno, tu hijo ha sido creado para ser un adorador. Para eso fue diseñado, para adorar a Dios. ¿Y sabes una cosa? Él va a tener que inclinarse hacia un lado o hacia otro lado. O es un adorador de Dios o es un idólatra. Porque cuando tú adoras, sea el trabajo, el dinero, la familia, estás haciendo idolatría.
Eso tienes que tenerlo clarito, bien clarito. El Salmo 58, verso 3 nos dice que los malvados se pervierten desde que nacen. Desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Y David se da cuenta de eso. David ora a Dios y les dice en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. David se da cuenta de su condición, David se da cuenta de su pecado. Y este Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento, pidiendo perdón. Él es consciente que él necesita un milagro para inclinar su corazón hacia Dios. David se da cuenta que es un pecador como tú y como yo. Pero la solución la encontramos en Proverbios en el capítulo 2, versos del 1 al 5. Mira bien cómo dice, es un poquito largo. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído se inclina hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí encontramos 4 condicionales. Y sabes una cosa, tú puedes ser el mejor de los padres. Un padre que da los mejores ejemplos, un padre que tiene la mejor disposición. Y si crees que es suficiente para criar un hijo piadoso, estás equivocado. Sabes, esto no es un proceso automático, no es, esto es un proceso de todos los días, es un proceso de vida. No es suficiente criarlos con los mejores valores, no es suficiente ponerlo en un colegio cristiano o criarlo dentro de una iglesia o meterlo dentro de una burbuja, ¿verdad? O pensar que como nació en un hogar cristiano, pues entonces tendré el mejor hijo. Gran mentira. Gran mentira. ¿Sabes por qué? Porque la respuesta al Señor siempre debe ser de tu hijo. Él tiene él mismo que conseguir el camino de la salvación, lo tiene que conseguir por él mismo. Él tiene que conocer a Dios a través de sus propias experiencias de vida. Por eso un padre piadoso como Samuel puede tener hijos impíos, pero también puede darse lo contrario, ¿verdad? Un mal padre puede tener hijos piadosos. Por eso es que decimos que la respuesta siempre debe ser de tu hijo. Tú no puedes negociar con Dios. Tú no puedes comprar la salvación para tus hijos, hagas lo que hagas. La intimidad con Dios, la relación con Dios es personal, es individual y la respuesta siempre tiene que ser de tu hijo. Pero lo importante es que tú reconozcas que tu hijo nace pecador, como tú también naciste pecador. Por más que tú trates de hacer todo por tu hijo, la respuesta es del hijo. Él tiene la última palabra. Y es interesante, conseguí un pasaje en Primera de Timoteo. Allí está Pablo, como de costumbre, hablando con su hijo espiritual, con Timoteo, enseñándole a ese joven pastor. Y le dice un versículo que prácticamente resume el Evangelio en Primera de Timoteo. No está en la hoja de apoyo. Está en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15, si lo quieren anotar. Él le dice que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Esa es la misión, ¿verdad? Del Señor, del Hijo de Dios. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Ahí entramos toditos nosotros.
Y Pablo le agrega, de los cuales yo soy el primero. Pablo reconoce su condición de pecador y le dice a Timoteo, mira, anteriormente yo era un blasfemo, yo era un perseguidor, yo era un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí y la gracia del Señor se derramó sobre mí para mostrar su infinita bondad. El profeta Oseas en el capítulo 11 nos dice que Dios llama con amor de padre a su pueblo, a Israel. En Oseas 11 versos 1 y 2 dice, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Eso era lo que hacía el pueblo de Israel. Se alejaba de Dios para adorar a otros dioses. Y en los versos 3 y 4 continúa y dice, yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo lo tomé de la mano, lo guié, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Vemos al Padre atrayendo a su pueblo para que lo conozca, para que lo sirvan. Y 800 años después esta profecía se vuelve a cumplir. Y en Mateo se nos dice que José, María y el niño huyeron a Egipto cuando Herodes quería matar al niño. Pero al morir Herodes, esta familia regresa a Israel. Mateo 2:15 dice, de este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Y terminando ya este mensaje, ¿por qué llamó Dios a su Hijo Jesucristo? Para reconciliar al mundo con Dios, para salvar a los pecadores, que terminó con su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero recuerda esto, mi hermano querido. Así como Dios tiene un trato individual con tu hijo, la respuesta siempre será de tu hijo. Quiero que te des cuenta entonces la tremenda responsabilidad como padre o como madre tienes de pastorear el corazón de tu hijo, de guiar y de conducir a tu hijo hacia el camino de la verdad, para que el mundo no lo tuerza, para que el mundo no lo desvíe y se los lleve por caminos equivocados, para que él pueda conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el amor que construye. Amén. Y quiero terminar con un versículo que repetimos los cristianos muchísimas veces, pero que quiero que en este momento lo internalices. Y es el Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, ¿qué dice? En vano trabajan, ¿verdad?, los que lo edifican. Inclinemos nuestro rostro.